Buen día, tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Jason Steven Orrego de la materia Modelos y Simulación. Para el siguiente caso voy a explicar el ejercicio en el anexo 3 del taller número 3. Entonces, pues para este ejercicio nos pide que se desea simular el proceso de fallas y reparación en uno de unos generadores eléctricos para estimar el tiempo muerto que en promedio tienen dichas máquinas. Entonces, para este ejercicio, pues dice que se realizaron 200 observaciones registrando los datos del tiempo entre fallas y del tiempo de reparación, generando las siguientes tablas y datos para realizar la siguiente simulación. Nos entrega una serie de datos acá de el tiempo de fallas que se tuvieron, el número de observaciones, que fue 10, partiendo de 10 hasta 200, el tiempo de reparación y el número de observaciones. Listo. Entonces, por consiguiente, pues se considera un valor alfa que es igual al 0,10 y con un error de 0,5 horas. Para esto nos pide que debemos determinar 4 puntos, de los cuales el primer punto pues es el de modelado. Voy a pasar aquí en este momento. El de pues modelar una simulación de 50 días de operación incluyendo un gráfico de estabilidad. Entonces, para este primer caso, en el archivo de Excel, como se trabajó con cada uno de los compañeros, pues se registraron los datos de los tiempos de las fallas en horas y a su vez pues el número de observaciones y como otros datos que teníamos adicionales tenemos el tiempo de reparación y número de observaciones. Por consiguiente, se realiza en la tabla de Excel el modelo de simulación de los 50 días de la operación, pues incluyendo este gráfico de estabilidad. Aquí, como podemos ver, pues tenemos el número eh, simulando pues los 50 días, a su vez el número aleatorio de que este es de la fórmula que nos da, el tiempo que tenemos entre falla, hora de descompostura o hora de falla, el número pues aleatorio a su vez también, el tiempo de reparación y hora de inicio de la reparación y a su vez pues la hora fin de la reparación. Concluyendo estos datos fijos para este tema, tenemos un promedio de 2,75 con una desviación estándar de 1,27 con un valor en un límite máximo del 6,5 y un valor mínimo de 1. ¿Listo? Según el resultado, pues tenemos un promedio de 2,75, como lo explico, con una de horas perdidas, con una desviación estándar de 1,27 horas, con una variación entre un máximo de 6,5 y un mínimo de 1. Listo. Entonces, pues mediante este cálculo de la probabilidad de rango se determinan los tiempos correspondientes entre fallas para cada uno de los días de trabajo. Asimismo, se estiman los tiempos correspondientes estimados para las reparaciones, donde observamos gráficas de tiempos muertos promedios, donde se presenta también un desequilibrio en el sistema y con los tiempos muertos promedios acumulados se consigue una gráfica más estable y equilibrada. Como conclusión, se logra una estabilidad del sistema acumulado en los tiempos muertos promedios. Continuamos acá con el segundo punto, que es el ejercicio B. Para este nos pide un cálculo del número de corridas necesarias para estabilizar la variable del interés. Tenemos una gráfica según los datos registrados. Para este, pues nos pedía el cálculo de números de corridas. Entonces, en cuanto a valores, pues tenemos que el número de corridas fueron 28 con un promedio de 2,46 con una desviación estándar de 0,83 y con unos límites de tolerancia entre un máximo de 4 y un mínimo de 1, con un valor alfa de 0,10 y el error de 0,5 como nos lo expone en el ejercicio. Para esto, pues, según el análisis, se establecen valores fijos de tiempo muerto. Se toma en tiempo el error y se aplica la fórmula del cálculo de corridas partiendo de un supuesto de no normalidad y obtenemos el número de días de trabajo necesarios para el sistema. Como conclusión, se hace necesario un total de 19,03 corridas, redondeándolas tenemos un total de 28 corridas, pues aquí pues se corrige, como nos lo establece aquí el ejercicio. Listo. Para el punto C, entonces tenemos que adecuar el número de corridas según el caso del modelo, pues a lo que nos dice el literal A.
Entonces, en este caso, tenemos pues nuestra tabla con nuestras 28 corridas que se realizaron. El sistema de las 28 como podemos ver aquí con nuestros tiempos entre fallas, nuestra hora de descompostura o falla, nuestros tiempos de reparación y al igual pues hora de inicio, igual como nos lo explicaban en el literal A. Para esto tenemos entonces un análisis que dice que adecuamos a las, perdón, aquí vuelvo y corrijo. A las 28 corridas del literal anterior, la tabla que realizamos en el literal A, se determinan los tiempos correspondientes entre fallas para cada uno de los días de trabajo y asimismo se estiman los tiempos correspondientes estimados para la reparación, donde observamos gráficas de tiempos muertos promedios, donde se presenta pues un desequilibrio en el sistema. Con los tiempos promedios acumulados se consigue una gráfica más estable y equilibrada como es la que podemos ver aquí. Como conclusión, pues se logró una estabilidad del sistema acumulado en los tiempos muertos. Y como último punto tenemos el D, que es generar 10 réplicas del modelo y calcular el intervalo de confianza. Para eso tenemos nuestra tabla de datos con nuestras 10 réplicas a su vez y graficamos este intervalo de confianza teniendo unos resultados de la siguiente manera, con un intervalo de confianza entre un límite superior de 3,23 y un límite inferior de 2,29. Realizando la ejecución del promedio de las 10 réplicas, pues según los datos y desarrollados en el intervalo de confianza bajo un supuesto de normalidad, se obtiene un intervalo, como lo mencionaba, con un límite superior de 3,23 y un límite inferior de 2,29. Como análisis de esto, tenemos las 10 réplicas con aleatorios del tiempo muerto, establecido un promedio entre los resultados de las réplicas y establece un intervalo de confianza donde determinamos un límite superior y un límite inferior, como lo mencionaba anteriormente. Como conclusión, tengo que generar el promedio sobre las 10 réplicas de los datos planteados y desarrollar la fórmula del intervalo de confianza. Pues observamos que el intervalo se encuentra en el límite superior e inferior, como lo menciona. Listo, pues esto sería todo para la explicación de este ejercicio, de los cuatro ejercicios realizados en la tabla de Excel. Muchas gracias.